Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión dominical de la página Somos en Cristo. Mi nombre es Tony y estoy muy contento de poder estar transmitiendo nuevamente este mensaje dominical. Les doy las gracias a todos los que nos dan la oportunidad de acompañarlos, los que se toman un tiempo para escuchar el mensaje que tenemos que transmitirles. Gracias a todos los que ya le dieron like, a los que se están conectando. Y antes de comenzar, bueno, quiero pedirles por favor que reaccionen a este video, que nos dejen un comentario, sobre todo que lo compartan ya sea en sus redes sociales o le manden el enlace a algún amigo para que pueda conectarse y escuchar lo que tenemos que transmitirles. Si tú todavía no le das like a la página, yo te pido que al finalizar el video puedas entrar a Somos en Cristo, le des un me gusta y puedas estar al tanto de las transmisiones, del contenido y de lo que hacemos en este proyecto. Entonces, sin más por más anuncios que hacer, voy a comenzar. Vamos a seguir estudiando el Evangelio según Juan, como lo hemos venido haciendo durante algunas semanas atrás. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de leer o comenzar a leer el capítulo número 3 del Evangelio según Juan. Hablábamos acerca del nuevo nacimiento. Lo que vimos hace 8 días era un diálogo que tuvo Jesús con un hombre que se llamaba Nicodemo, donde Nicodemo tenía una duda sincera. Él quería saber, conocer más de lo que Jesús hablaba, de lo que Jesús hacía, y Jesús le responde de acuerdo a lo que había en su corazón. La respuesta o la pregunta, mejor dicho, que Nicodemo tenía en su corazón, y es una pregunta que algunos de nosotros, o más bien todos nosotros, en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, es cómo poder acercarnos a Dios, cómo podemos transformar nuestra vida, cómo podemos nosotros acceder a las bendiciones que Dios tiene para nosotros, cómo podemos alcanzar la vida eterna. La pregunta que Jesús respondió directamente es: ¿qué tengo que hacer para poder entrar al reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer para poder entrar al reino de los cielos? Jesús toma, o los versículos, los primeros versículos de este capítulo, Jesús habla y explica que es necesario que nazcamos de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Lo que estudiamos hace 8 días era las declaraciones que Jesús hizo. Tratamos de entender lo que Jesús estaba explicando de qué es y cómo se realizaba el nuevo nacimiento en la vida del creyente. Entonces, el día de hoy vamos a continuar hablando respecto a lo que Jesús dijo. Más específicamente, vamos a leer los versículos del 13 al 15. Nos quedamos hace 8 días en el versículo 12. Hoy vamos a leer del capítulo 13 al 15. Es algo muy breve. Si tú te perdiste alguno de nuestros videos, yo te pido, en la página de Facebook vas a encontrar desde el primer video que hicimos, desde Juan 1.1 y hasta donde nos quedamos hace 8 días. Entonces, el tema del día de hoy lo he titulado Mirar a Cristo. Les decía, esto está basado en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y este primer apartado, quiero decirles, habla sobre el que descendió del cielo. Voy a leer, me voy a regresar un poquito, voy a leer desde el versículo 11 al versículo 13 para que podamos comprender, hagamos un recuerdo de en qué quedamos hace 8 días y de lo que sigue, no perdamos el hilo del diálogo. Jesús dice en el versículo 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El último versículo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Recordemos, esto es lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo. Antes Nicodemo le dijo: ¿cómo es esto? Recordemos que Nicodemo era una persona que sabía, que conocía la ley, era una persona estudiosa, era un líder político y religioso del reino de Judea, de Israel en ese tiempo, y estaba maravillado con lo que Jesús decía. No comprendía ciencia cierta, o no comprendía de forma completa lo que Jesús le estaba diciendo respecto al reino de Dios y el nuevo nacimiento. Y Jesús le dice las palabras que acabamos de leer. Y ante el asombro de Nicodemo respecto al nuevo nacimiento, Jesús declara este mensaje. Declara que este mensaje que le está hablando a Nicodemo, así como él, provienen del cielo. Lo que Jesús está diciendo no es algo que ya habían escuchado previamente, no es algo que, si bien es cierto, la ley, el Antiguo Testamento, daba un poco de luz respecto a esta situación,
no es algo que un hombre se haya inventado. Lo que Jesús está diciendo con las palabras que leímos es que el mensaje del nuevo nacimiento, el mensaje del evangelio, del reino de Dios, provienen directamente de Dios. No es una idea humana, no es solamente algo que se inventaron para que pudiéramos creer en ello, sino más bien lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es un testimonio del cielo. Así como Él descendió del cielo, lo dice el último pasaje que leímos, así el mensaje que está transmitiéndole a Nicodemo proviene del cielo. Y hace 8 días hablábamos respecto al uso del plural por parte de Jesús en estas declaraciones. Indica la autoridad divina con la que declara lo indispensable del nuevo nacimiento. Recordemos que el Evangelio de Juan está enfocado en mostrarnos a nosotros ciertas o algunas acciones, algunas palabras que Jesús hizo y dijo mientras estaba en la tierra. Dice el Evangelio de Juan que Jesús hizo muchas otras cosas, Jesús hizo muchas otras señales, Jesús pudo haber explicado o dado más discursos. Sin embargo, los que están plasmados tanto en la Biblia en general como lo que está plasmado en el Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Los primeros versículos del primer capítulo nos explican, o el apóstol Juan nos explica quién es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el verbo, la palabra de Dios hecha carne, que vino a este mundo a rescatar a los perdidos, al ser humano. Entonces Jesús está declarando con esto que lo que está diciendo es un mensaje directamente de Dios, es un testimonio de Dios. Dios mismo ha establecido que el nuevo nacimiento que se predica en el Evangelio es el único requisito para poder entrar en su reino. No hay otro camino. Jesús dice más adelante en el capítulo 14 que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie se puede acercar al Padre si no es por Él. Jesús es el único camino, el Evangelio es la única manera en la que el ser humano puede acercarse a Dios. Es lo que Jesús está diciendo. No hay absolutamente nada más que pueda hacer el ser humano para acercarse a Dios, sino es únicamente creer en el Evangelio y nacer de nuevo. Algo que quiero resaltar es que lo que voy a volver a leer, el último versículo, el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Está dando un testimonio de él mismo. Nadie, ningún ser humano subió al cielo para escuchar este mensaje, este testimonio. Nadie puede acercarse a Dios. Entonces nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Está haciendo referencia a él, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si tú has leído la Biblia, y si no la has leído completamente, has leído algunos pasajes, te vas a dar cuenta que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Hay varios títulos que se le otorgan a Jesús, a Jesucristo, pero él emplea específicamente el título que más le gusta a él, con el cual le gusta presentarse a las personas, es Hijo de Hombre. Este es el título que más utiliza Jesús y denota tanto su participación en la naturaleza humana sin excluir la naturaleza divina. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a él mismo, que es 100% hombre y 100% Dios. La carta a los Hebreos describe más específicamente que Jesús es el sacerdote perfecto, es el intermediario perfecto, porque Jesús es al mismo tiempo hombre, Él entiende al hombre, Él conoce al hombre, Él sabe lo que el hombre necesita y al mismo tiempo sabe y conoce lo que Dios espera, lo que Dios desea, lo que Dios hace, porque Él es Dios y Él es hombre completamente. Entonces, Jesús está expresando con esto que el testimonio, el mensaje del Evangelio y del nuevo nacimiento vienen directamente de Dios. Ahora, ya que Jesús explicó el nuevo nacimiento, Jesús le explicó a Nicodemo, ya veíamos hace 8 días qué implicaba o cómo se realizaba el nuevo nacimiento, Jesús ahora pasa a explicarle a Nicodemo cómo es posible el nuevo nacimiento. Hablábamos acerca hace 8 días de cómo se llevaba a cabo, qué implicaba, qué es lo que provoca o produce el nuevo nacimiento. Y ahora Jesús va a explicarle a Nicodemo, uno, que el nuevo nacimiento o que el camino a la salvación se había dado desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, aún desde Moisés en la ley, está explícito o está explicado, implícito, mejor dicho, está implícito el nuevo nacimiento. Y él ahora va a proceder a comparar un acontecimiento ocurrido en el Antiguo Testamento con la obra que él va a realizar o desempeñar en la cruz. Dice versículos 14 y 15, que es donde nos vamos a enfocar en este momento. Le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está Jesús, les decía yo, dando dos puntos. En primer lugar, la obra de Jesús es lo que hace posible el nuevo nacimiento. Ahorita vamos a ver por qué. Y punto número 2, la liberación del pecado descrita en Números 21, del versículo 4 al versículo 9, es un tipo de la obra o la crucifixión de Jesús. ¿Cómo es esto? Voy a tratar de contarles, voy a tratar de ser breve, no voy a leer todo o directamente, solamente Jesús está haciendo referencia a un acontecimiento ocurrido en el desierto. Y tú lo puedes encontrar en el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Vamos a ir viendo punto por punto qué fue lo que pasó en Números y posteriormente vamos a comparar, porque Jesús dice que así como pasó este acontecimiento en el desierto, de esa misma forma es que sucede la salvación por medio de Jesucristo en la cruz. Dice en primer lugar, versículo 5 de Números 21, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel, haciendo un contexto, el pueblo de Israel fue esclavo durante muchísimos años en tierra de Egipto. Ahí en Egipto se establecieron, allí en Egipto crecieron, fueron bendecidos, multiplicados. Sin embargo, el faraón, el rey de Egipto en ese momento, esclavizó al pueblo de Israel, los hizo obreros, los puso en el trabajo de la construcción. Ellos eran esclavos, eran sirvientes en Egipto. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel sufrió la esclavitud, pero después Dios interviene en la historia de Israel, envía a Moisés como su representante, como su mensajero. Ocurren lo que algunos ya sabrán, la discusión entre Faraón y Moisés o Faraón y Dios. Dios envía las plagas a Egipto. El pueblo es liberado después de estas plagas, cruzan el Mar Rojo, el mar se divide, ellos cruzan y van camino al desierto, porque Dios les había prometido a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, que les iba a dar una porción de tierra donde su pueblo o donde sus hijos iban a crecer, iban a desarrollarse, se iban a establecer. Entonces, ya habían sido liberados de Egipto, iban por el desierto camino a la tierra prometida. Ellos se encuentran con varios obstáculos, varias situaciones. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel se sentía contento y después al otro día se molestaban, se quejaban, no estaban conformes con lo que tenían. Y Dios les había mandado maná, que es un pan que venía del cielo para alimentarse. Dios les proveía agua, Dios les proveía todo lo que necesitaban. Sin embargo, el pueblo estaba fastidiado, aquí utilizan esa palabra. Y entonces el pueblo peca contra Dios al reprocharle, al decirle a Dios y a Moisés, ¿para qué nos sacas del desierto si nada más andamos aquí caminando, estamos cansados? Y se empiezan a quejar de su situación. Entonces, en este acto dice la historia que el pueblo pecó contra Dios, se molestaron, se quejaron y empezaron a hablar en contra de Dios y contra Moisés. Dice el siguiente versículo, versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Este versículo nos dice que el juicio divino por el pecado llegó de forma inmediata. Después de haber hablado, dice que el Señor permitió o envió serpientes ardientes. No sabemos específicamente por qué ardientes. No sabemos si ardían, eran, no sé, de fuego. Algunos estudiosos indican que eran ardientes porque mordían y la mordida de esta serpiente causaba un dolor o un ardor tremendo. Dice este pasaje que las serpientes ardientes mordían al pueblo y después de morder a las personas, estas personas morían. Me imagino al pueblo, de repente salían serpientes de la tierra, se metían a sus casas y mordían a las personas, sentían un dolor insoportable. Y cuando una serpiente mordía a una persona, no sabemos cuánto tiempo específicamente, pero morían inevitablemente. No había un antídoto, no había una cura, no podían hacer absolutamente nada. Cuando a una persona era mordida por la serpiente, era cuestión de minutos, de tiempo, no sabemos exactamente cuánto, hasta que esta persona moría. Y esto fue la respuesta al juicio, o fue el juicio de Dios al pecado del pueblo de Israel.
Y vemos cómo cambian las cosas en el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo, por lo que entendemos o leemos en este pasaje, el pueblo no se quejó de las serpientes o del juicio divino. Ellos en su corazón reconocieron que estaban actuando mal. El juicio divino vino para eso, para que las personas reconocieran que estaban equivocadas, que estaban haciendo mal. Entonces, el pueblo entendió el mensaje, el pueblo entendió el castigo y le dijeron a Moisés: hemos pecado contra Dios y contra ti, hemos pecado porque nos hemos quejado, porque hemos estado inconformes, porque nada nos parece y nos arrepentimos. Ellos se arrepintieron, la regamos, perdónanos y pídele a Dios que nos perdone. Entonces aquí vemos cómo es que el pueblo llegó a arrepentirse y Moisés oró. Dice el siguiente versículo, versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Qué fue lo que pasó después de que Moisés oró? Después de que Moisés le dijo, intercedió por el pueblo, le dijo: Dios, el pueblo se ha arrepentido, el pueblo aprendió la lección, el pueblo quiere reconciliarse contigo, te piden perdón, y bueno, sálvalos de esta situación. Dice que la respuesta de Dios a esto fue: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Algo muy importante que debemos de notar en esa situación es que Dios no detuvo a las serpientes. El versículos antes dice que Dios las envió, pero el versículo 8 no dice que Dios haya detenido, que haya cesado, que dejó de haber serpientes. No dice que en ese momento Dios curó la mortandad de aquellos que habían sido picados. No dice que resucitó a los que murieron. Dice que Dios le dio a Moisés una ruta de escape. Le dio el camino de la salvación. Le dijo: ok, si quieren verdaderamente ser salvos, si verdaderamente reconocen sus faltas, entonces vas a hacer lo siguiente: vas a hacerte una serpiente de bronce. Bueno, más adelante dice que era una de bronce, pero Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente, ponla en un asta, levántala, y si una serpiente muerde a alguien o alguien más es mordido por una serpiente, esta persona inmediatamente en ese momento tiene que mirar a la serpiente, y si mira a la serpiente, esta persona vivirá. El único requisito, lo único que las personas tenían que hacer para recibir la salvación, para ser librados de la muerte, era voltear a ver a la serpiente. Ahora, algo muy importante aquí que debemos entender es que Dios da el camino de la salvación: hazte una serpiente, ponle en un asta, pero el hecho de que la serpiente haya sido levantada no tenía valor en sí. Las personas tenían que mirar a la serpiente, pero sobre todo, y ahorita vamos a profundizar más en ello, tenían que confiar en que ese era el antídoto que Dios había previsto para la picadura de la serpiente. No bastaba con que Moisés haya levantado a la serpiente y ya con eso cesó el juicio. Tampoco bastaba con que la gente mirara nada más literal a la serpiente. Ellos tenían que confiar en Dios. Ellos tenían, su pecado era haber desconfiado de Dios, su pecado era no creerle a Dios, y ellos tenían que cambiar su manera de pensar. Entonces, cuando una persona era mordida, decían: no, en este momento tengo que creer que Dios me va a salvar si miro a esa serpiente. Algo muy importante, y les decía, ahorita vamos a profundizar más en ello, es que el hecho de levantar a la serpiente no traía salvación. Es por eso que Dios no desapareció las serpientes. Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera a confiar en él. ¿Cuál fue el resultado? Dice el versículo 9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El resultado fue la salvación. Dios otorgó la salvación, otorgó el perdón del pueblo. El pueblo se había reconciliado con Dios si ellos obedecían. Algo que es de destacar es que Moisés obedeció. No dijo: oye, Señor, pero te estamos pidiendo que quites las serpientes. Moisés obedeció. Si Dios dijo que este era el camino, este es el camino. Y las personas obedecían a Dios al confiar en Dios. Si ellos eran mordidos, ellos dijeron: Señor, ¿por qué no quitaste las serpientes? ¿Por qué no mejor haces que nos dejen de picar las serpientes? No, ellos obedecían. Si una persona era picada y
volteaba a ver a la serpiente con confianza, con confianza en Dios, ellos eran sanados de forma milagrosa. No lo dice el pasaje, pero muy probablemente haya habido alguna persona rebelde, alguna persona que no haya querido a obedecer el mandamiento y indefectiblemente no había otra forma. Si había, yo me imagino que probablemente, porque eran una nación grande, probablemente alguno que otro haya dicho, no, mejor vamos a buscar otra, vamos al médico, tómate este menjurje, tómate esto, haz esto para ver, pero no había otro camino, no había forma. Una persona era mordida, si no volteaba a ver a la serpiente con fe, no podía ser salva. La obediencia al camino establecido por Dios implica confianza y esto producía salvación. Esto es lo que le trajo salvación al pueblo de Israel. Esta es la forma en la cual Dios les mostró un camino. Ahora, volvemos al diálogo de Jesús. Jesús está revelando que Él es el camino a la salvación provisto por Dios. Volvemos a leer el versículo donde dice: así que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Esto es, Jesús, vamos ahora a empezar a ver el paralelismo entre la obra de Jesús y la serpiente en el desierto. ¿Por qué es necesario que miremos a Jesús para poder obtener la salvación? Dice que Jesús es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas alcance la salvación. Haciendo ahora un comparativo, un paralelismo entre lo que enseña el Evangelio con este pasaje, nos vamos a dar cuenta que efectivamente era necesario que Jesús fuera crucificado para poder alcanzar el nuevo nacimiento y de esa forma obtener la salvación. Veíamos que empezábamos diciendo el primer punto o el primer versículo que leímos de Números es que el pueblo había pecado y el Evangelio nos enseña que todos, absolutamente todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pueblo de Israel, la historia que nos cuenta el Antiguo Testamento, es una sombra, dice el escritor de Hebreos, de las cosas que había de venir. Lo que ocurre con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es muy parecido a lo que ocurre con las otras naciones del mundo, con cada ser humano en su relación con Dios. Y esto nos explica, lo que nos dice Romanos 3:23, es que todos hemos pecado. No hay ni una sola persona. Tú puedes pensar en la persona más buena que conoces y esta persona en algún momento cometió una falta, cometió algún pecado. Y eso nos identifica como pecadores y de esta forma estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Todos hemos pecado de alguna u otra forma. Y esto trae como consecuencia el punto número 2, que el juicio divino por nuestro pecado es que estamos condenados a una muerte eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Como todos hemos pecado, todos estamos destinados a morir. Esa es la respuesta, ese es el resultado, el juicio divino al pecado. Pecado, muerte. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pecado trajo como consecuencia las serpientes y las serpientes trajeron como consecuencia la muerte. Vemos cómo el pecado trae la paga del pecado o el resultado del pecado va a ser la muerte. En este caso se refiere a una muerte eterna y en el Antiguo Testamento, en la historia que vimos en Números, se refería pues a muerte física y obviamente a muerte eterna. Pero entonces el pecado está siendo simbolizado en Números como la mordedura de la serpiente. El pecado de origen era la murmuración, era la queja contra Dios. Como consecuencia, yo les decía, las serpientes mordían a las personas y una vez que mordían a las personas eran condenados a muerte. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros que hemos pecado, de alguna u otra forma, indefectiblemente, vamos a morir. El punto número 3, así como hubo arrepentimiento en el pueblo de Israel para que Dios revelara el camino de la salvación, para que el pueblo de Israel conociera el camino a la salvación, nosotros necesitamos arrepentirnos. Hubo arrepentimiento previo a la revelación de Dios. Para que nosotros podamos alcanzar la salvación debe de haber arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra culpa. Dice en este caso, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Decíamos haciendo una breve pausa, recordemos que estamos hablando, es un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Estamos estudiando, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedan acceder al reino de Dios. Debe de haber una transformación. En los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 12, nos explican cómo ocurre el nuevo nacimiento, qué tiene que pasar en nosotros para decir que hemos nacido de nuevo. Debe de haber una transformación en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas. Y este nuevo nacimiento va a llegar a nosotros si primeramente nos arrepentimos, si primeramente reconocemos que estamos pecando, reconocemos que no podemos hacer nada para salvarnos. Si nosotros no reconocemos esto, si nosotros no reconocemos que estamos pecando y si nosotros no queremos aceptar y reconocer el camino que Dios ha provisto, no va a haber absolutamente nada que nos pueda acercar a Dios. El pueblo de Israel se arrepintió, les decía yo hace un momento, ellos no se arrepintieron o no pidieron a Dios, quítanos las serpientes, ellos le pidieron perdón a Dios, ellos se arrepintieron de corazón y fue entonces que Dios les mostró el camino a la salvación. Debemos de reconocer que estamos viviendo de forma indebida, debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos y entonces Dios va a revelar o Dios nos va a permitir caminar por el camino de la salvación. El punto número 4, Dios reveló el camino para salvación a los hombres a través de Jesús. Recordemos que Jesús dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y quiero aquí que notemos varias cositas. ¿Cuál era el problema en el Antiguo Testamento, en Números? El problema era el pecado, pero el problema principal o la causa del pecado eran las serpientes ardientes. Ese era el problema. Había serpientes que mordían a las personas. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué es algo muy interesante? ¿Cuál fue la solución para que las personas que fueran picadas por serpientes fueran salvas? La solución estuvo en una serpiente ardiente. Vemos cómo es, Dios envió serpientes ardientes y después Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Es lo mismo que pasa con Jesús. ¿Cuál es el problema del ser humano? Decíamos que el problema de no nacer de nuevo, el problema natural del ser humano, es el pecado del hombre, el pecado que hay en nuestro corazón. Ese es el problema, porque el pecado nos va a llevar a la muerte y esta muerte nos va a llevar a una muerte definitiva y eterna. ¿Cuál fue la solución que Dios puso al pecado? Vamos a decir, ¿fue Jesús? Sí, pero Jesús en forma de un hombre pecador. Te voy a leer segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, así como el problema eran serpientes ardientes y la solución fue una serpiente ardiente, pero esta una serpiente de bronce. De la misma forma el pecado, el problema para los hombres es el pecado. Y dice este pasaje que leímos en Corintios que Jesús se hizo hombre. Y de alguna forma él no cometió pecado, pero Dios lo hizo, o Dios lo transformó, lo hizo a él pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, él no cometió ningún pecado, sin embargo, él tomó forma de hombre pecador. No lo cometió, él no cometió pecados, pero la Biblia nos enseña que cuando Jesús fue levantado en la cruz, como la serpiente fue levantada, las personas, el pecado de las personas de todo el mundo recayó sobre él. La solución fue, si la solución de las serpientes fue una serpiente, Jesús fue la solución al pecado. Jesús en forma de hombre pecador fue la solución que Dios puso para la salvación. El punto número 2 es que la serpiente fue levantada y puesta en un asta. Jesús fue levantado y puesto en una cruz. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre pecador, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que todos en algún momento hemos visto una representación de Jesús en la cruz, ya sea imágenes, ya sean películas o documentales, ya sea una imagen, no sé, un crucifijo, no sé,
Todos hemos visto la cruz, la imagen de Jesús en la cruz, y esta cruz tuvo que ser levantada. En el tiempo de los romanos, en el tiempo en que Jesús fue crucificado, la cruz era un castigo ejemplar para las personas que cometieran algún delito, y eran crucificados en alto para que las personas pudieran mirar, pudieran ver el resultado de cometer algún crimen o algún delito. Por eso eran crucificados de esta forma, eran visibles. Como la serpiente tuvo que ser puesta en lo alto, imagínense, era un pueblo enorme en el desierto, y para que pudiera, si tú vivías cerca de la serpiente no había ningún problema, nada más te asomabas y veías a la serpiente. Pero imagínate aquellos que vivían más lejos de la serpiente, del lugar donde se había levantado la serpiente. Esta serpiente tenía que estar levantada muchos metros arriba para que se alcanzara a ver desde todos los puntos donde vivía el pueblo de Israel. De la misma forma, Jesús fue levantado en una cruz para que todas las personas pudiéramos mirar a Él. El punto número 3 de este punto que estamos tocando es: debemos de mirar a Jesús. Hay un pasaje en Isaías 45, versículo 22, que dice de esta forma, está Dios hablando a través del profeta Isaías: mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Antiguo Testamento nos estaba enseñando que la única forma de salvación era mirar a Dios, no había otra forma. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Lo que decíamos hace un momento, mirar a Jesús, poner nuestra mirada en la cruz con confianza, es mirar a Dios porque Jesús es Dios, lo que decíamos desde el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Explicábamos en ese video que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es Dios mismo. Entonces, cuando Jesús es levantado y nosotros ponemos nuestra mirada con confianza para salvación, es mirar a Dios. Mirar a Jesús es mirar a Dios. Y de esta forma es por eso que Jesús tuvo que ser crucificado, tuvo que ser levantado. Hoy en día no podemos ver la cruz de Cristo, no podemos ver a Cristo crucificado porque Él ha resucitado. Lo que la Biblia enseña es que Él está en el cielo en estos momentos, y Él pronto regresará por los que son salvos. Sin embargo, poner nuestra mirada en Jesús hoy en día es poner nuestra confianza. No podemos verlo físicamente, pero yo les decía en la historia de Números que la gente no nada más era verlo físicamente, era ver o poner su confianza. Eso se refiere con mirar a la serpiente, y a esto me refiero yo con mirar a Jesús. Debemos de mirar, de poner nuestra confianza, creer de todo corazón que la salvación proviene de Cristo crucificado. Esa es la forma en la que vamos a obtener la salvación, el perdón de nuestros pecados. No la vemos hoy físicamente, pero tú puedes ver a Jesús hoy confiando plenamente en que Jesús ha pagado el precio por tus pecados. El hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, como la serpiente, no salvará a ningún pecador a menos que éste ponga en Cristo su mirada de fe. En los siguientes versículos vamos a hablar un poco sobre esto, pero decíamos en el 1.29, Juan 1.29, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te decía que cuando las personas en la historia es descrita en Números, que Moisés haya levantado la serpiente no implicaba que todos iban a ser salvos. El ser humano, o en este caso el pueblo de Israel, tenía que voltear a ver a la serpiente y confiar en Dios para poder obtener la salvación. El hecho de que Cristo haya sido crucificado, el hecho de que Jesús ya haya muerto por los pecados de las personas, no quiere decir que todos ya somos salvos. Y tampoco quiere decir que todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que ponen su mirada, te decía, ponen su confianza, creen verdaderamente que Jesucristo pagó por los pecados, entonces estas personas van a ser salvas. En los siguientes versículos, no lo vamos a ver ahorita, pero en los siguientes versículos Jesús nos explica quién va a ser salvo y quién no es salvo. En este caso estamos entendiendo que solamente aquellos que miren a Jesús crucificado, que pongan su confianza en el Cristo crucificado y resucitado, estas personas somos las personas que vamos a obtener la salvación. Pero el simple hecho de que Jesús ya haya sido crucificado no te va a salvar a menos que pongas tu fe y tu confianza en Jesucristo, a menos que tú creas que Jesús es el Salvador y es el Señor de tu vida. Entonces no tienes que hacer otra cosa. Dios no dice que hagas algo más.
La Biblia no nos enseña, inclusive Jesús mismo no nos enseña que hay que hacer algo más, algo extra. Solamente es mirar a Jesús y poner tu confianza en Él. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Qué es lo que sucede al final? Así como el resultado en Números 2, el Números 21 es la salvación, la recuperación, la sanidad. La misma forma ocurre con Cristo. El resultado de poner nuestra mirada en Jesús es la salvación. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú, el resultado que vas a obtener de poner tu confianza en Jesucristo, de confesar que Jesús es el Señor y creer que Jesús fue resucitado, eso te va a traer la salvación. Ahora, tan pronto como una persona en Números, como un israelita, era mordido por una serpiente, en ese momento se consideraba un hombre muerto. No había esperanza, no había salvación. La persona que era mordida en el desierto por una serpiente ardiente ya era considerada, ya sus familiares veían que era mordido por una serpiente ardiente. En ese momento se empezaba, aunque no hubiera muerto ya, en ese momento yo creo que tenían que empezar a preparar el proceso, el funeral, tenían que empezar a ver el velorio, tenían que empezar a ver dónde lo van a enterrar, a pesar de que esta persona todavía no falleciera, porque el hecho de haber sido mordido por una serpiente, en ese momento era declarado hombre muerto. Pero si esta persona, si su familia empezaba a preparar el funeral, pero si esta persona ponía su mirada y su fe en la serpiente ardiente, eso le daba una nueva vida, recibía una nueva vida, un nuevo comienzo. Es como si naciera de nuevo. Y aquí es donde entra el paralelismo con el nuevo nacimiento. Del mismo modo, cuando un pecador culpable cree que Cristo murió por sus pecados y lo acepta como su Salvador, recibe vida espiritual, nace otra vez y ya no sufre la condenación, sino que tiene vida eterna. La Biblia nos enseña, como les decía, todos hemos pecado. La paga del pecado es muerte. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado. Podemos decir, es que yo no fui un asesino, yo no era un borracho. La Biblia dice que con haber transgredido, con haber desobedecido uno de los más pequeños mandamientos, eso nos condena. La mentira, la murmuración, la Biblia le equipara con cualquier pecado. El pecado, no importa si es grande o pequeño, para Dios el pecado es pecado. Todos los seres humanos estamos condenados. Solamente vamos a recibir esa nueva oportunidad, esa nueva vida, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Así como una persona que ya estaba declarada hombre muerto veía a Jesús, a la serpiente, de esa misma forma nosotros que ya somos considerados muertos para Dios en nuestros delitos y pecados, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, recibimos vida nueva. Y esto es lo que se refiere el nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, así como le está hablando del nuevo nacimiento y le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto para salvación, así es necesario que yo, el Hijo del Hombre, sea levantado. Y por eso termina diciendo, para que todo aquel que cree en él, en el Hijo del Hombre que fue crucificado, en Cristo Jesús crucificado y resucitado, si creemos en él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Esto es lo que compete al nuevo nacimiento. Esto es lo que Jesús está hablando del nuevo nacimiento. Y es un mensaje que me apasiona y que me llena mucho de alegría. Quiero yo decirte que hay una esperanza. Si tú en algún momento de tu vida te han dicho que no tienes esperanza, si tú hoy en día crees que no hay forma de que puedas cambiar, si tú crees que no hay alguien que te pueda ayudar a salvar, yo te invito a que pongas tu fe, pongas tu mirada en Cristo y esto te va a traer salvación. No puedes hacer más. Si tú ya intentaste alejarte de un vicio, si tú ya intentaste cambiar tu manera de pensar y de ver las cosas, si tú ya intentaste cambiar tu vida sin un resultado visible, yo te invito a que pongas tu fe y tu confianza en Jesucristo. Él es el camino al Padre. No hay otro camino. Si tú quieres experimentar una profunda transformación en tu vida, si tú quieres experimentar una vida nueva, una vida eterna, una vida abundante, no la vas a encontrar en ningún otro camino, sino es solamente en
Jesucristo. Entonces, yo te invito a que, como los israelitas en Números, tú pongas tu mirada en Jesús, tú confíes en Dios. Es el único camino. A lo mejor no lo entendemos como Nicodemo, pero si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, tenemos por seguro que Él nos va a dar vida eterna. Voy a dejar hasta aquí el estudio del capítulo número 3 del Evangelio según Juan. Vamos a seguir en la siguiente semana, si Dios nos permite, siguiendo estudiándolo. Se pone todavía más interesante. Yo te decía que compartas este video con aquellas personas que tú consideras necesitan escuchar este mensaje de salvación. El video va a quedar grabado en nuestra página de Facebook y lo vas a poder compartir cuando tú lo deseas. Si tú lo quieres volver a ver, si tú quieres ver alguno de los videos previos, lo puedes hacer, te decía, en nuestra página Somos en Cristo en Facebook. Ya tenemos el canal de YouTube, ya lo creamos, sin embargo todavía no subimos ningún video, por eso no lo hemos publicado. Espero yo que ya en estos días podamos subir estos videos para que sea un poco más fácil de acceder a estos mensajes y también que sea un poco más fácil que lo puedas compartir con las personas que tú consideras lo tienen que escuchar. Por el momento, bueno, va a quedar aquí en Facebook. Entonces yo te pido que lo compartas, reacciones, nos dejes un comentario, lo vuelvas a ver si lo necesitas. Si quieres ver los videos anteriores, sin problema, ahí están. Y por mi parte ha sido todo, yo me despido, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y si Dios lo permite nos estaremos viendo la siguiente semana. Te mando un saludo y un abrazo, que Dios te bendiga.